Por eso yo quiero iniciar contándoles que nací en un hogar normal, un hogar donde papá y mamá, unos padres impresionantes, amorosos, cuidadosos, padres que siempre amaron lo que hacían y amaban 2 hijas. Pero yo tenía claras 2 cosas que mi padre siempre me enseñó. Una de ellas, él siempre me dijo que tenía que estar preparada para enfrentar lo que la vida nos daba. Y la segunda, siempre me decía que uno debía hacer las cosas bien hechas o mejor no las hiciera. Y esas fueron las 2 enseñanzas que quedaron marcadas en mi corazón. A la edad de los 15 años, tuve que enfrentarme a la realidad de que perdí a mi padre en un accidente automovilístico. Y la gente dirá, pero bueno, la gran mayoría de personas perdemos a nuestros seres queridos. Sí, pero la verdad yo no estaba preparada, porque tuve que ver a mi padre salir en la mañana en su auto y tuve que recibirlo en la noche en un cajón. Y eso para mí fue muy duro, porque a mis 15 años yo tenía todavía muchas ilusiones y tenía muchos sueños, que sabía que si él estaba ahí, me ayudaba a cumplirlos. Pero ahí fue donde entendí que la vida quizás no es lo que uno piensa y que yo tenía que empezar a poner en práctica lo que él me había enseñado. De esta manera decidí estudiar y por cuestiones económicas no inicié estudiando lo que yo quería. Estudié pedagogía 2 semestres y me di cuenta que eso no era lo mío. A los 2 semestres dije no, yo amo la psicología. Para mí no había nada más importante que poder cumplir lo que yo siempre había soñado. Pero empezaron a pasar los días, los meses, los años, y quizás ese sueño se empezó a quedar guardado. Llega el momento donde ya alcanzo mi mayoría de edad y estando en el colegio conozco a un hombre maravilloso, a un hombre que Dios me regaló porque es un hombre valiente, un hombre que siempre visionó grandes cosas, pero lo más importante es que es un hombre que ama a su familia, ama lo que hace, es apasionado y ama a Dios sobre todas las cosas. Y eso fue lo que me cautivó. Inicié con él el deseo de poder conformar el mejor hogar y de traer unos hijos en unas condiciones que ellos pudieran tener todo lo que querían. Pero obviamente ustedes y yo sabemos que la vida no es así, que tenemos altibajos, que vivimos momentos buenos, momentos difíciles. Y en una de esas circunstancias pensamos en trasladarnos a Bogotá, porque en Palmira, en la ciudad donde nací, una hermosa ciudad, quizás no veíamos la oportunidad que necesitábamos. Viajamos a Bogotá, iniciamos como empresarios y conocimos el mundo empresarial. Quizás vivimos, yo digo que los momentos más hermosos hasta ese entonces, porque tuvimos muy buena economía, estábamos cumpliendo algunos de los sueños que teníamos como pareja, ya teníamos 2 hermosos hijos y quizás hasta ese momento yo decía, creo que tengo una vida ejemplar y una vida que había soñado. Pero como a veces todo lo bueno no dura, tuvimos la angustia de que las personas que a veces creen que el tiempo que uno dedica como empresario a formarse y a levantar una compañía o una empresa es fácil, entonces se nos llevaron los empleados, se nos llevaron la gente y nos dejaron casi que solos. De esa angustia, mi esposo tuvo que enfrentar una cirugía sin avisar, donde nos tocó a la carrera entrar a la cirugía y nos dimos cuenta que estábamos sin nada. Por esa situación casi perdemos hasta el matrimonio, porque fue muy complicado, fue muy difícil, fue quedar en una ciudad
donde no tienes amigos, donde no tienes familia, donde no tienes economía. Y las personas que conocen Bogotá saben que en Bogotá, para poder surgir, tienes que tener algo que te impulse a salir adelante. Y en ese tiempo era muy complicado. De esta manera yo tengo que enfrentar algo, y yo digo que la decisión más difícil que he tomado en mi vida, yo veía que no había nada, y mis suegros vivían en Medellín, mis cuñados estaban en Medellín, así que yo, pensándolo demasiado, con 2 niños chiquitos, le dije: Eduardo, no hay nada más que hacer, no tenemos empresa, no hay economía, no tenemos nada, o sea, no hay nada, estamos tú, los niños y yo. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que nos vamos para Medellín. Como los hombres siempre son más orgullosos, él me dijo: no, si yo me caí en Bogotá me levanto. Y tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo aquí voy a volver a levantar empresa. Yo sabía que iba a ser muy complicado, entonces tuve que tomar el valor y la gallardía de decirle: mi amor, te quedas tú, pero yo me voy. Llamé a mi suegro, él encantado me dijo, mejor dicho, para mañana es tarde que llegue. Y tuve que coger, en ese tiempo, sin economía, un bus con mis 2 hijos, directo a Medellín. ¿Difícil? Sí, porque eso no era lo que yo esperaba. Pero esas cosas son las que a veces nos hacen fuertes. Llegué a Medellín y yo decía: Dios mío, ¿yo qué hago? Si tenía una empresa de la cual yo manejaba, una economía de la cual supuestamente era la que yo decidía, si comprábamos y hacíamos, ¿qué hago? Y no tuve más sino que emprender otra etapa de mi vida, y fue pedir empleo. Algo a lo que nunca me adapté. Yo sentía que no encajaba, porque siempre he anhelado y siempre me ha gustado ser libre. Y yo sentía que estaba como en una jaula. Yo sentía que tenían que decirme en cuánto tiempo tenía que estar allí, cuántos resultados tenía que dar. Y con 2 niños pequeños, la única posibilidad que yo tenía era de llegar a una guardería, dejar los niños, irme a trabajar y salir a las 6 de la tarde y recoger los niños para irme para la casa. Y todos los días la misma rutina, y la misma rutina. Hasta que ya dije: no más, esta no es la vida que yo soñé. Llamé a Eduardo y le dije: Eduardo, no sé qué vas a hacer, pero te doy 2 meses. Y si en 2 meses no has solucionado nuestra situación, yo ya no vivo más donde tus papás. Me voy para mi casa. En esos 2 meses, cumpliéndose la fecha, Eduardo estaba llegando con el trasteo, con todo, y ya tenía apartamento separado. Y eso me enseñó que realmente cuando uno quiere, uno hace que las cosas pasen. Eso me enseñó que cuando tú planificas algo, te das cuenta que lo peor que puede pasar es que se cumplan. De ahí en adelante empezamos a vivir situaciones muy buenas, porque ya entre los 2 estábamos trabajábamos para una IPS, donde empezamos a tener buenos sueldos y vivíamos bien, teníamos para lo necesario. Pero nos dábamos cuenta que cada mes queríamos hacer algo distinto y no alcanzaba. Nos tocaba postergar porque no solamente cubríamos los gastos básicos. En ese momento, yo me acuerdo que en una ocasión, para una fiesta de la madre, llegamos donde mis suegros y yo vi a mi cuñada que ella empezó a hablar de un sistema de redes de mercadeo. Yo no entendía nada, pero yo entendía que era algo muy bueno. Y ella empezó a contar lo que estaban viviendo en ese momento, que lo estaban en este momento experimentando acá en Colombia. Y yo empecé como a inquietarme, empecé a buscar.
Mas sin embargo recuerdo que ella me regaló un sobre y ese sobre yo lo vi tan raro que lo escondí y nunca me lo tomé porque yo decía, yo no entiendo qué es eso tan extraño. Seguimos nuestra vida normal, pero resulta de que en algún momento mi esposo tiene que viajar a Bogotá y como nosotros conocíamos la historia de mi cuñada y mi cuñado, que venían de una quiebra financiera, donde lo habían perdido todo, y empezamos a ver cómo en cuestión de tiempo su vida empezó a cambiar. Pero lo que a mí más me llamaba la atención era que yo veía a esa mujer en una tónica totalmente distinta. Yo la veía una mujer que no solamente estaba haciendo algo que le apasionaba y que le gustaba, que no solamente estaba ayudando a cantidad de personas y de familias, sino que veía en ella quizás la vida que yo siempre había querido. Salía para toda parte, andaba con sus hijos, permitía o eran los patrocinadores de los sueños de sus hijos, vivían una vida que yo siempre decía qué rico, pero como no entendía qué hacían, entonces en una ocasión la llamé y le dije yo, Luz, ¿por qué no me cuentas de qué se trata eso? Mi esposo le daba a leer y él decía que eso no era real, pero yo en una ocasión le dije, amor, ¿por qué no contemplamos la posibilidad de hacerlo? Si ellos han logrado lo que han logrado, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar esperando a que pase el tiempo y a que no podamos cumplir lo que nosotros también queremos? Así que empecé a chuzarlo a él para que tomara decisiones, pero yo no entendía que la decisión también tenía que ser mía. Lo más extraño es que yo cada que tenía la visita de mi cuñada, veía como ella me decía, acompáñame, y cada super sábado, evento y todo eso, yo veía que ella se compraba su ropa, sus bolsos, sus cosas, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Si es lo que una mujer siempre anhela. Adicional a eso, yo veía que cada viaje, ella traía a sus hijos, y ellos también estrenaban y hacían cosas distintas, y yo decía, Dios mío, y uno hay veces tratando de hacer algo para al menos comprarse alguna cosita, pero no puede. Pero yo empecé a hacerle como un seguimiento de lo que estaba pasando en su vida y me di cuenta de que ni siquiera era el dinero, ni siquiera era lo que ella estaba logrando ganar, sino que estaba haciendo lo que tanto anhelaba y que era una cantidad de personas que ella estaba ayudando que yo decía, wow, lo que yo siempre soñé con mi carrera. De esta forma, ya nosotros viendo todo esto, tomamos la decisión. Y por eso quiero que hoy me ayuden a darle un fuerte aplauso a Andrés Guzmán y Angélica Silva, donde ellos estén. Porque realmente hoy puedo decir que yo tomé una decisión, que mi esposo tomó una decisión, porque ellos nos mostraron, ni siquiera nos hablaron, nos mostraron lo que podían lograr, porque ellos hicieron que las cosas pasaran. Y hoy valoro la valentía de ellos, la pasión, el amor y la entrega con que ellos hicieron de que esto sucediera aquí en Colombia. Cuando nosotros tomamos esta decisión, me daba risa porque en todo el tiempo que llevábamos trabajando como empresarios y todo, no teníamos con qué invertir. Y después de una quiebra económica habíamos dicho de que no íbamos a volver a utilizar una tarjeta de crédito. Pero recordé que como empleado a ti te dan un beneficio y te llaman todos los bancos a ofrecerte tarjetas de crédito. Entonces le dije, amor, Bancolombia me había llamado a mí y me ofrecieron no una, sino 3 tarjetas. Y yo le dije, amor, yo sé que habíamos hablado de que no lo íbamos a hacer, pero no hay de otra, esta es la oportunidad de utilizar esas tarjetas. Entonces él me dijo, lo vamos a hacer con una condición, de que lo que nos vamos a ganar va a pagar las cuotas de la tarjeta. Y yo le dije, listo, no hay problema. De ahí ingresamos a la compañía
Fue un tiempo difícil, no fue fácil porque cuando nosotros ingresamos, Medellín era una visión, era un sueño. Quiero contarles que no había sede. Ustedes escucharon ahorita de que había o que hay 6 sedes corporativas en Colombia. Medellín no tenía sede hace 2 años. No había el liderazgo que tenemos hoy en día. Pero habían 6 personas llenas de sueños, de valor y de pasión que visionábamos lo que estaba pasando en otros lugares y que entregamos todo para que eso mismo sucediera en Medellín. Y lo único que en ese momento nos unía era que Medellín iba a ser una de las mejores ciudades, con los mejores resultados y con el liderazgo más fuerte de todo Colombia. Por eso empezamos a agendar. Yo me acuerdo que yo decía que yo no tenía tiempo, trabajaba, estudiaba, era mamá, tenía cantidad de cosas que hacer y yo le decía, pero ¿a qué hora lo vamos a hacer? Yo te agendo y tú haces el negocio. Y yo le decía, no, a mí no me da. Pero empezamos a hacer una agenda y sentamos a los niños y les dijimos, bueno, por un tiempo determinado, papá y mamá van a estar ocupados, pero eso no va a ser por mucho tiempo. Y empezamos a agendar y a llamar a las personas más cercanas. Y ahí nos dimos cuenta de que sí había tiempo. Lo que pasa es que nosotros no somos organizados. Quizás empezamos a utilizar ese tiempo que entre comillas era de descanso, el tiempo que para nosotros era para disfrutar, pero sabíamos que era un tiempo, era temporal y que nosotros necesitábamos hacer ese esfuerzo ahora para poder tener libertad de tiempo más adelante. Empezamos a llamar a las personas más cercanas, pero yo en el caso mío me di cuenta que no tenía muchos amigos. Conocía muchísima gente, pero no tenía muchos amigos. De esos amigos a los que les presentamos, algunos nos dijeron que no. Por una razón, porque les daba miedo, que era algo desconocido. O porque simplemente nos decían, vamos a mirar a ver cómo les va. Y uno sabía que era gente que le hacía seguimiento. Ahora es gente que te llama y te dice, venga, ¿cómo es? Que era lo que usted me había dicho. Pero otros nos dijeron que no. Y nosotros dijimos, no importa. Teníamos claro que al principio no iba a ser fácil y que este negocio no todo el mundo nos iba a decir que sí. Pero simplemente decidimos que con la gente que quisiera, que viera y que se comprometiera, lo íbamos a hacer. Por eso alcanzamos a algunas personas que hoy en día ya tienen rangos no solamente aquí en Medellín, sino en Cali y en Bogotá. Un equipo que ya en este momento podemos decir que es grande y es fuerte. Y eso nos demostró que nosotros podíamos hacer que las cosas pasaran. Hoy en día, yo puedo decir que gracias a esta oportunidad, y primeramente gracias a Dios, estoy viviendo lo que siempre había anhelado. Hoy en día puedo tener el tiempo disponible para disfrutar a mis hijos, para disfrutar a mi esposo, para disfrutar nuestra familia. Estamos viviendo en el apartamento que queríamos, no como hace 2 años, que era el que nos tocaba. En este momento estamos buscando la camioneta que nos queremos comprar, porque ya tenemos la oportunidad de llegar y decir quiero esta o esa no me gusta, sin mirar cuánto cuesta. Hace más o menos 2 meses tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, darnos un crucero que la compañía había hecho, y un crucero donde disfrutamos todos 8 días por todo el Caribe. Y en este momento podemos decir que estamos patrocinando los sueños de nuestros hijos. Tienen la educación que ellos realmente quieren, lo que ellos quieren ser, lo que ellos anhelan ser, no lo que les toca. Yo no sé cuál sea la decisión o el por qué tú estés ahí sentado hoy. Yo no sé ni conozco tu vida, pero lo que sí sé es que el hecho de estar hoy aquí te hace responsable de lo que va a pasar en los próximos años, en ti, en tu familia y en tus próximas generaciones. Yo no sé si tú estés dispuesto en este momento a ser valiente y a decir yo también quiero que las cosas pasen. Si tú quieres cumplir tus sueños, si tú quieres hacer realidad lo que siempre habías anhelado.
Yo no sé si tú quieres que tu familia tenga la vida que siempre soñaste, pero lo que yo sí sé es que no necesitas en este momento ser la mejor persona para tomar esta decisión. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? No te preocupes, porque aquí no es como hace 2 años, aquí ahora tienes todo. Tienes una compañía con toda la fuerza y capacitada para el crecimiento que se viene. Tienes una plataforma donde te va a formar como persona y vas a ser un profesional. Y adicional a eso, tienes unos líderes que te van a guiar y te van a mostrar cuál es el camino. Si eso es lo que te preocupa, ten la tranquilidad de que estás en el lugar ideal. No sé en este momento qué estás pensando, pero yo en algún momento decidí que no iba a ser de las personas que iba a ver las cosas pasar, ni tampoco de las personas que quería esperar que las cosas pasaran. Yo decidí que iba a hacer que las cosas pasen, y eso estoy haciendo en mi vida porque todavía me quedan muchas cosas por cumplir. Así que lo único que te pido es que te reúnas con la persona que te invitó y le vas a decir que realmente te parece extraordinario lo que hoy viste, pero que no estás o no te ves en este proceso. O le vas a decir que te encanta la información, pero simplemente quieres consumir el producto. O definitivamente le vas a dar un abrazo, le vas a dar una sonrisa y le vas a decir que estás dispuesto a hacer equipo con esa persona y hacer que las cosas pasen. Muy buenas noches, mi nombre es Roxana.